Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 22 de septiembre del año 2021. Tertulia híbrida una vez más. Todos los días es distinto. Vieron que hay cantidad de posibilidades. Bueno, las vamos explorando todas. Hoy tenemos 2 y 2 otra vez. Están acá en el estudio Patricia González, buen día. Buen día. Y Agustín Iturralde. Buen día, Emiliano. A distancia, tenemos 2 niveles de distancia además. Leonardo Costa, acá en Uruguay. ¿En qué zona? En Canelones. En Canelones. Parque Miramar. Parque Miramar. Buen día, Neco. Buen día, ¿qué tal? En Parque Miramar. Sí. Y más lejos, bastante más lejos, Santiago Soto, que está en el Reino Unido hace ya meses. Hoy vuelve a participar desde allá. Santiago, bienvenido. Buenas, gracias. No puedo decirlo en eco, ese efecto que logró aquel no lo logré hacer, pero muchas gracias por tenernos en este espacio. ¿Dónde estás exactamente? ¿Cuándo volvés? Mira, ahora salí unos días, en realidad me vine para el continente por unos días, pero estoy volviendo a fines de noviembre, ya estoy por ahí, después de la ceremonia de graduación, ya me tienen por ahí nuevamente. Ah, pero entonces, ¿dónde estás? Todo el asado, todo el helado con dulce de leche granizado que pueda conseguir, ya estoy pidiendo que lo vayan estoqueando para mi vuelta. Bueno, vamos al primer tema. ¿Ibas a decir algo? ¿Quién decía algo ahí? No, nada. Que me preguntabas dónde estaba, justo crucé ahora estoy en Grecia por unos días. Ah, bueno. Me equivoqué entonces. Te situamos mal. Acá la tiran una tranqui, acá en Montevideo. Bueno, por lo menos hay sol, porque si no... ¿Querés escuchar una rareza de acá? Una cosa pintoresca de acá. Por primera vez, Agustín llegó al estudio en monopatín. ¿Qué tal? Y bueno, estamos acá promoviendo la movilidad eléctrica. Hoy es el día sin automóvil, ¿no? Fue por eso, fue deliberadamente por eso. Bueno. Ya que me bastante dato, voy a aprovechar para subirme al dato. Sí. Apareció acá, pasó la puerta con el monopatín plegado ya, con el monopatín abajo del brazo. Bueno, después se los muestro. Ahora vamos al primer tema. ANCAP informó ayer que lanzará un proceso competitivo para asociarse con una compañía privada en el negocio de producción de cementos para Uruguay y la región. En un comunicado, la empresa afirma que la incorporación de inversión privada en este rubro busca eliminar el sobrecosto en el precio de los combustibles, mantener la actividad y los puestos de trabajo en las cementeras de ANCAP en Minas y Paysandú, explotar en beneficio de la sociedad los yacimientos calcáreos propiedad del Estado y hacer frente a los riesgos del negocio del Portland por la creciente competencia privada. Según el texto, el sector Portland de ANCAP tiene atraso tecnológico, ineficiencias y costos que no le permiten competir en el mercado regional. Esos factores, se añade, han llevado a una disminución en la participación de mercado y al aumento de pérdidas económicas en un escenario de competencia. Esta resolución fue impulsada por los directores oficialistas. El representante del Frente Amplio, Vicente Iglesias, votó en contra. En la tarde de ayer, Iglesias divulgó su propio comunicado, donde sostuvo que la decisión se tomó entre 4 paredes y sin la posibilidad de considerar otros planteos. Y agregó, este cambio afectará el precio del combustible, pero a un nivel absolutamente insignificante. Iglesias reconoció que la industria del cemento ha perdido dinero últimamente, pero aclaró que esa pérdida fue disminuyendo año tras año. La negativa sistemática de terminar las inversiones demandantes que se iniciaron en los periodos anteriores ha incidido directamente en la rentabilidad del negocio, afirmó el director Frente Amplista. Bueno, varios de ustedes querían comentar esta noticia de ayer de tarde, que no es una sorpresa total porque el presidente Lacalle Pou había anticipado resoluciones de este tipo la semana pasada. Bueno, ¿quién va? ¿Quién empieza? ¿Neco? Bueno, cómo no. A ver, el sector Portland y Cal en general es un sector que hace por lo menos 20 años que uno escucha que está con dificultades de inversión, de mercados, con cuestiones tecnológicas de por medio, con cuestiones incluso medioambientales de por medio, en sus diversas plantas. Y el activo más importante que tiene sin duda ANCAP en eso son las propias minas o las calizas de las cuales se extrae el mineral. Hemos escuchado
durante estos últimos años, inversiones que se realizaron, un horno que costó un dinero bastante importante que no se pudo terminar de instalar y que está prácticamente en desuso en Paysandú, con inversiones que no han dado con el tema, y además con una competencia feroz, tanto nacional como internacional, y con una caída importante en los precios del cemento. Eso hace que me parece que la única forma de salvaguardar el sector Portland en general es tratar de ver si ANCAP puede asociarse con terceros. Por sí sola no lo ha podido hacer. Yo creo que por lo menos explorar a ver si hay interesados, hacer un proceso competitivo con un data room serio, ver si aparecen inversores y cuál es el modelo de negocio en el cual ANCAP podría asociarse. Creo que vale la pena explorar el camino. Después ver realmente si existen esos interesados y cuál es el destino. Pero me parece que en los últimos años ANCAP se ha dedicado básicamente al sur de Brasil, con serias dificultades en el mercado argentino, con serias dificultades en precios y en competitividad, y bueno, creo que vale la pena el proceso, y me parece una cosa por lo menos disruptiva respecto a lo que se venía haciendo. Santiago. Bien, sí, yo algunas cuestiones también agarrar el marco de esta discusión, porque el sector, en definitiva, de Portland que estamos discutiendo hoy y esta propuesta en particular está en el marco de una discusión más amplia que se está procesando desde que la administración, desde que el presidente de la República prometió que no iba a aumentar más los combustibles cuando fuera gobierno, que se había terminado, y donde se plantearon un conjunto de promesas que yo digo que al día de hoy son promesas incumplidas, muy claras, vinculadas, porque el argumento del precio del combustible está en el centro de la discusión sobre el Portland, lamentablemente, porque la discusión tiene una riqueza que podría darse más allá de eso, pero el economista Martín Valcorba publicaba los datos de SEG Ingeniería, y la brecha, para tener una idea, entre agosto de 2019 y agosto de este año, la brecha de los precios de los combustibles con la región no solamente se mantuvo en el precio del gasoil, la brecha respecto a la que teníamos en los precios con nuestros pares en la región, sino que además aumentó en nafta, o sea que hoy tenemos un combustible más caro. O sea, se decía que era parte del despilfarro, de los problemas casi 2 años después, 1 año y medio después, cuando ya se pudieron hacer, en definitiva, están en gestión, están el 30, 40% de incluso de los planes que están. En este momento, el fracaso, digamos, de ese esquema, donde además se cambió el esquema de ajuste, transmitiendo toda la volatilidad para el consumidor y para los productores que utilizan como insumo intermedio el combustible. O sea, hay un conjunto de problemas importantes en el mercado de combustible que no se han encarado de manera que haya dado resultados satisfactorios respecto a lo que se había prometido. Y en el caso del Portland, y para ir nada más a esto, y no quiero hacer una locución muy larga, después podemos volver sobre algunos temas, además de que se venían disminuyendo las pérdidas durante los últimos años de forma muy importante, hay un problema de mercado de hacia dónde producir, pero además tiene un tema de localización de esas plantas, donde el sistema político siempre ha sido muy sensible a esto, y recuerdo delegaciones de diputados del actual partido de gobierno, de toda la coalición multicolor, bueno, de los que existían en el periodo pasado, obviamente también de los del Frente Amplio, porque es muy importante la dinámica que generan algunas de las localidades que tienen poca dinámica industrial, y estoy hablando sobre todo de la planta de minas de Paysandú, pero también en menor medida de 33. Entonces yo creo que anunciar esto, y con esto termino, anunciar ya justamente en la inauguración de una planta de un competidor privado que hoy se filtra por el país, que es uno de los posibles interesados en comprar, según fuentes, me parece que añade más ruido a esta discusión, que el gobierno no está encontrando por dónde entrarle a la discusión seria, relevante, y lograr los objetivos que todos los uruguayos queremos, que es tener combustibles más baratos. Digamos, ahora tenemos más caros en términos de la región respecto a los que teníamos en agosto del 19. Habló primero Neco, un abogado, después un economista, Santiago, otro economista, y después vamos con la politóloga. A ver, yo estoy básicamente de acuerdo con casi todo lo que venía diciendo Santiago hasta la conclusión. Me perdí en la conclusión que sacó Santiago del hilo que construyó, que yo lo comparto plenamente. Tenemos un problema de costos de combustibles grande, importante, estructural. El grueso, acá una nota para el grueso de esa diferencia
va por el tema impositivo, pero hay una parte que son sobrecostos y esa famosa diferencia con la paridad de precios de importación, de que Uruguay igual está arriba y esos precios. Y además tenemos un tema con el tema de Portland, de que es sensible y que es parte de ese sobrecosto, pero que tiene una sensibilidad muy importante en las economías locales, de Minas y de Paysandú particularmente, y que, bueno, y por eso mismo, por todo ese hilo, me parece muy pertinente explorar posibilidades que puedan hacer más competitivo el Portland que produce ANCAP, que puedan integrar capital privado, que puedan permitir eliminar ese sobrecosto, esa parte que es pequeña en todo el exceso de precio que tenemos, de acuerdo, pero que es una parte, y por algún lado hay que empezar, y que pueda mantener, y que parte de esa asociación, el compromiso sea mantener las plantas y mantener los funcionarios, los puestos de trabajo en Minas y Paysandú. Me parece, dentro de todas las alternativas que se podían manejar, que una podía ser, bueno, el Portland es deficitario, cerremos el Portland porque el combustible no puede bancar más el Portland, cerrémoslo. Se está explorando una posibilidad que parte de mantener, hacerlo competitivo, terminar de hacer la inversión que falta, para mí es una muy buena posibilidad. Y lo que yo creo que no vale, me parece que no debería valer, es quejarse del sobrecosto de los precios, pero oponerse a cualquier iniciativa que implique tratar de trabajar sobre esos sobrecostos y tratar de reducir esos sobrecostos. Hay que elegir, ¿no? Capaz que parte de la postura es, bueno, no, la nafta tiene que bancar, y tiene que bancar el biodiesel, tiene que bancar el Portland caro, y tiene que bancar la nafta, es cara porque tiene que bancar todo esto. Y hay que decirlo. Ahora, no nos podemos quejar por los sobrecostos y a la vez decir que nada se puede tocar. Bueno, Patricia. Bueno, tratando de llevar un poco a la discusión política, ¿no? Porque es una discusión económica, por un lado, y tiene planteos y discusiones económicas que están bien, pero siendo que estamos hablando de una empresa pública y del lugar de lo público y el lugar de las empresas públicas dentro de la discusión, también es importante que la gente pueda tener insumos para discutir esto. Creo que hay algunas cosas interesantes. Primero acá, esto es parte de la industria nacional, ¿no? El Portland es parte de la industria nacional y el rol de las industrias públicas tienen un rol de incidencia sobre cómo se toman las decisiones económicas, ¿no? O sea, en qué medida, por ejemplo, la decisión que está tomando en este momento y el planteo que está haciendo es, bueno, esto no es rentable, entonces tenemos que asociarnos con un privado para que sea rentable, porque lo privado es rentable. ¿Por qué es rentable lo privado? Porque tiene ganancias para la inversión del capital. ¿Quién se queda con la ganancia de la inversión del capital? El que invierte el capital. ¿Quién es? Una persona, un grupo económico, que por lo que se plantea son grupos económicos extranjeros, ¿no? La mayoría de ellos. O sea, estamos privatizando el Portland. Eso primero. Segundo, sobre la pregunta que hoy le volvió a hacer Emiliano, pero lo han dicho en todos lados, sobre quién se va a quedar con la mayoría de las acciones, el planteo es, bueno, si la inversión la va a hacer el capital extranjero o el otro capital, entonces la inversión, ¿no? Más de la mitad de las decisiones sobre el Portland la va a tomar un privado. Tú estás aludiendo a la entrevista más temprano con el doctor Diego Durán, vicepresidente de ANCAP, ¿no? Él señalaba, no dio la cifra de la estimación de inversión, pero agregó sí que lo más probable era que, haciéndose cargo de la inversión, el privado terminara teniendo mayoría en el negocio, ¿no? Perfecto. Entonces, lo primero a decir es, la propuesta del gobierno es privatizar la P de ANCAP. Perfecto. Eso es lo primero que hay que decir, y está bueno decirlo. Que la decisión en relación a lo público es esa, ¿no? Bueno, ¿cuál es el planteo que esto implica sobre cómo se incide esto sobre el empleo? Bueno, sería bueno, me gustaría escucharlos a los economistas, si tiene incidencia sobre el empleo, sobre los puestos de trabajo. ¿Tiene incidencia sobre...? Decía el doctor Durán que el objetivo es preservar los puestos de trabajo. Sí, como en Montecón. O sea, en general lo que se está planteando en todas las discusiones es vamos a cuidar y conservar los puestos de trabajo y bueno, y después vemos si eso es trabajo de calidad, vemos si eso solamente implica a las personas que trabajan en la planta o todos los costos asociados, porque la lógica de que la industria sea pública también es una reactivación de la economía, es una decisión contracíclica. Vos en el momento donde estás en recesión, invertís en la industria pública, eso genera un montón de empleo, no solamente asociado directo a las plantas, sino a las asociaciones laterales. Entonces, esas son decisiones políticas. Por eso tenemos empresas industrias públicas, ¿no? Que además inciden un montón sobre el PBI. Voy a empezar a cerrar. Quiero discutir lo de la lógica de lo privado es mejor. No creo eso, no lo comparto. No creo que lo privado gestione mejor, lo privado sea mejor y en un momento sea inevitable tener que asociarnos con lo privado porque si no, no podemos desarrollar industria. No es verdad. Creo que no es verdad y creo que es algo que se sostiene. Lo segundo es,
no me compro el terrorismo que se hace con, si no hacemos esto, tenemos que sacar la P de, lo escuché hoy de mañana, tenemos que sacar la P de ANCAP. Entonces, Patricia, como no queremos cerrar, estamos haciendo esto, no, esto es una decisión política Patricia, que se está haciendo sobre cómo se gestiona la ganancia. Y lo tercero es mezclar esto con el costo de la nafta, me parece un error. No hay ganancia igual, Patricia, ¿no? Decías, no hay ganancia ahora, hay pérdida. Está de bien. 10, de 20, de 30, de 5 millones, hay pérdida, no hay ganancia. Cierro ahí. Nosotros tenemos empresas públicas. Estaba Neco también tratando de intervenir. Corto. Tenemos Conviene empresas públicas porque... Que se pongan los auriculares, así escuchan a los de afuera, pobres que los tenemos allá abandonados. ¿Decías? A ver, afuera son de palo. No, eso último, cortito, que tenemos empresas públicas porque también entendemos y discutimos que la gestión pública es un derecho, ¿no? Es un derecho social. Entonces, creemos en que hay inversiones que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de las personas y de la ciudadanía y no solo con que den ganancia y que esas ganancias sean para los capitales. Bueno, ahora sí, A ver, con Neco. varios temitas. Agustín, mientras hablaba Patricia, miraba y tenía como cosas, ¿no? Señas de que tenía que intervenir. Dos por lo menos para intervenir. Vamos, Neco. A ver, la A de ANCAP se eliminó en el gobierno pasado. Cerraron Cava, y creo que bien cerrado. O sea que tampoco el tabú es ese, porque los alcoholes se dejaron de vender, una pérdida extraordinaria, y me parece que no le cambió nada al Uruguay. Por el contrario, diría que en condiciones relativas mejoró la situación de ANCAP. O sea que los tabúes en esto hay que dejarlos de lado. Segundo, las pérdidas de Portland y las inversiones deficitarias y espantosas las hizo la administración del Frente Amplio. Y con eso no quiero decir que todo lo que se hizo está mal. Lo que quiero decir es, el Portland así como va no tiene sentido. Y mezclar todo, y con todo respeto, Santiago, con el tema de los combustibles, me parece que es, por lo menos mi rol acá en esta tertulia no es discutir otra cosa que el tema que se plantea, es mezclar todo en un tema de referéndum que creo que no tiene nada que ver. El tema del Portland, la administración pasada le venía buscando la vuelta en un buen directorio que tuvo, sobre todo después de la salida de Sendik, ANCAP, y no se la encontró, y no lograron además poder instalar la planta que está tirada en ANCAP en Paysandú, en donde realmente es una pérdida extraordinaria de casi $100 millones, una inversión que no se pudo realizar. Y bueno, y la lógica de la asociación para mí no es quién tiene mayoría. Para mí lo que importa es cuál es el acuerdo accionista que tengo. Porque los acuerdos accionistas son los que mandan en los contratos las cosas. El acuerdo accionista que tengo con alguien, aun cuando yo no sea mayoría, y si tengo derechos de veto, ahí está la inteligencia. Y creo que si todo el gobierno corporativo de cualquier asociación va mucho más no por quién tiene la mayoría, sino quién tiene los vetos. O sea, quién tiene la posibilidad de un acuerdo accionista bien realizado, de decir, esto necesita mi voto, esto necesita mi decisión. Pero bueno, veremos a ver quiénes son y cómo es el proceso. Santiago, tú y después Agustín. Sí, a ver, algunas puntualizaciones. Primero, la P de ANCAP obviamente es legal, ¿no? O sea, la alcohol también, ¿eh? La alcohol también sí, pero no toda la línea de producción. Era alcohol que sí, una parte en producción, pero no implicaba eso toda la línea de producción. No es así. No, o sea que la P... Diciendo, pero igual, no, que se sigue cumpliendo con la carta orgánica, pero si la P se cierra del todo. En fin, más allá de eso, que es, me parece la parte menos cerrar la P no interesante. es lo que está en juego. No, exactamente. No, por eso. Pero a ver, cuando uno lee la línea argumental del presidente de ANCAP de por qué van por este camino, hay una cuestión de preservar la fuente de trabajo, hay una cuestión de sacarse de arriba, digamos, o de mejorar, y eso no solamente más que el presidente de ANCAP, de las figuras del entorno político respecto a los costos de ANCAP y por dónde es que viene el precio del combustible, la cuestión de las pérdidas millonarias que tiene el Portland, y eso está en la línea argumental. No soy yo el que traigo al tema del combustible el tema del Portland. Está en el centro, es la columna vertebral de la discusión, de la línea argumental de las autoridades y de los senadores más cercanos al Poder Ejecutivo. Empezó que el problema era el monopolio, después eso no salió. Después nos enteramos que al gobierno le gustan los monopolios sin regulación y hizo un acuerdo muy inconveniente en el puerto donde le entregó un monopolio sin regulación al principal. Pero más allá de eso, el problema era el monopolio, no era el monopolio después.
ahora llegamos a que el problema, o parte de la centralidad del problema, está en el Portland. Yo creo que es cierto que hubo problemas, los problemas de gestión con el Portland, y en particular el problema con el horno y la discusión sobre si instalarlo o no, cuál era, y si había en definitiva un plan de expansión que fuera consistente en las condiciones en las que actuó el anterior directorio. El anterior directorio, sobre el final, trabajó directamente sobre los costos. Yo la verdad que no llevo para nada ese comentario de Agustín, que hay que oponerse a todo y decir que los combustibles, no, para nada. Yo creo que trabajó muy bien sobre el esquema de costos y sobre esa línea también, que es mucho mejor que lo que pasó en este último año y medio. Por lo menos a juzgar por la brecha de precio con el mercado regional, con el que siempre nos compararon y que nos dijeron que éramos malos por eso mismo, cuando mostraban las tablas de SEG Ingeniería. Entonces, yo, nada más que para aclarar los tantos vinculados a estas cuestiones, yo creo que si el directorio está convencido de que realmente hay un camino por delante de expansión regional de la empresa, como dice que efectivamente lo hay, la introducción o no del socio privado es una cuestión secundaria del plan más general y de lo que plantea el que tiene por delante. Yo creo que hay algo, entre otras cosas, tiene que demostrar por qué sería mejor o más eficiente ese plan de negocio de expansión regional en la que dice que hay rentabilidad, porque en definitiva lo que está diciendo, ¿qué le va a decir al privado? Que hay rentabilidad. Entonces, si hay un plan de rentabilidad y las autoridades están convencidas de que hay un plan de rentabilidad regional, cosa que nosotros no estábamos convencidos en las condiciones que había en ese momento, o algunos sí y otros no, pero yo personalmente no estaba convencido que hubiera con la evidencia que había. Pero si estas autoridades están convencidas que hay rentabilidad para expandir el negocio del Portland, empiezan poniendo la carreta delante de los bueyes diciendo que lo primero que hay que hacer es venderlo, en vez de trabajar sobre cuál es el plan para adelante y las diferentes alternativas de si lo haces en casa o lo tercerizás, y si lo tercerizás, en qué marco lo haces, y si haces las inversiones, si las haces de alguna de las modalidades que impactan o no en el déficit, en la deuda, o si eventualmente al final del día privatizás y además lo anunciás en el evento donde se inaugura la planta de un competidor que es un interesado en comprar la planta. A mí eso además me parece de muy mal gusto. Bueno, muy mal gusto. Había de nuevo, otra vez, había manos levantadas, pero en especial la de Agustín. No, a ver, yo creo que me parece central, no me importa no ser dogmáticos en esto. No ser dogmáticos. La carta de Orgánica ANCAP dirá lo que como sociedad entendamos que deba decir. Y la A, la P, bueno, lo iremos viendo. Y veamos qué es estratégico. Yo no creo que el privado sea más eficiente para contestarle lo que decía Patricia per se en cualquier cosa, ni tampoco que todo tenga que ser público, en particular cosas que no son estratégicas. Y en este país el propio Frente Amplio, en la Intendencia de Montevideo, ha privatizado una cantidad de cosas que entendió que no eran estratégicas. Hay que no ser dogmáticos acá. Yo creo, y más un comentario más de largo plazo, creo que el futuro de ANCAP y de UTE van a ir cada vez más de la mano, y que sí, en un país que estamos apostando cada vez más por la movilidad eléctrica, por la energía eléctrica, y que no tenemos combustibles fósiles, es probable que el rol de ANCAP como energéticamente vayan muy alineado al de UTE, y haya algunas cosas de ANCAP que... ¿Tú decís que se va a ir la C también? Y quizás pasa a ser una dependencia de UTE, ¿por qué no? Porque pasan a ser una misma empresa, una gran empresa de energía, y no tengamos dos empresas que ahora que hay que atarse al ANCAP ballista con los alcoholes, el Portland, y bueno, veremos, capaz que algunas cosas sí, capaz que otras no. En el caso del Portland, por lo que estamos viendo y por lo que pasó en los últimos años, me parece que hay que hacer algo. Y hay consenso entre el directorio anterior y que hay que trabajar sobre los costos. Y que no es razonable tener que pérdidas todos los años de promedio 10 millones de dólares en un sector donde participan otras empresas privadas que hacen plata. Porque las empresas privadas lo hacen. Un detalle de lo que estaba pasando es que por sus costos ANCAP producía los cementos caros, ¿no? El precio de los cementos era caro. Y eso, entre comillas, beneficiaba a los privados. Claro, subía el precio y los privados jugaban más cómodo, ¿no? Si vos tenés un actor tan grande y tan relevante que fija un precio que necesita que sea alto, tienen utilidades extraordinarias. Eso es darle utilidades extraordinarias a los privados. O sea, hay que ser poco dogmáticos en esto, hay que discutir realmente, y bueno, si hay un privado que cree que hay un plan de rentabilidad acá y quiere venir a poner, a invertir, asociando, y bueno, nosotros nos quedamos, obviamente, lo que decía Nico, la capacidad de vetar, de proteger los puestos laborales, de proteger las economías locales, me parece
imprescindible que se trabaje. Pero abramos la cabeza, no nos podemos en un proyecto que está perdiendo plata todos los años, atarnos a que se siga haciendo de la misma forma o que se diga, no, esta vez sí, lo que falta es un poco más de inversión de tal forma. Y cierro con un comentario en respuesta a una cosa que decía Patricia, no es que el privado lo haga mejor. Acá lo que pasa es quién se juega la piel haciendo las cosas. Hay un libro de un intelectual, Nassim Taleb, que se llama Skin in the Game, que yo ya lo cité alguna vez, que realmente me parece muy pertinente para muchas discusiones, que trata de esto. Skin in the Game, la piel en el juego. Jugarse la piel. Jugarse la piel. Y justamente esto es muy contrario a los tomadores de decisión que no se juegan la piel a las decisiones que toman. Y en eso creo que es lo que está pasando, que venga un privado al proyecto a ser socio, a compartir riesgos y a compartir ganancias, implica que va a poner plata a alguien que va a medir muy bien porque es él mismo el que va a perder el dinero. Y ese es el problema ese de no jugarse la piel, que tenemos muchas veces en el sector público con los tomadores de decisión, y hay que ver qué mecanismos podemos introducir como para blindar y hacer más, que sea más accountable también, perdón, el otro anglicismo, los que toman las decisiones. Bueno, se nos termina el tiempo, Sí. Patricia. Me queda lejos ese enfoque de Agustín, de jugarse la piel y de los privados, me queda lejísimo. Y creo que acá no tiene que ver con el dogma, tiene que ver con los marcos ideológicos en los que discutimos y cómo Algunos son dogmáticos, algunos marcos son dogmáticos. Eso es un enfoque. Yo creo que podemos discutir sin plantear eso. Yo, por ejemplo, tu planteo sobre la unión de ANCAP y de UTE me parece razonable. Creo que es una discusión hacia la que el país tiene que avanzar, y la discusión energética es una discusión sobre la que tenemos que empezar a caminar. Eso es una cosa. Otra cosa es el planteo que están haciendo sobre privatizar, con que privatizar es mejor, y acá se está discutiendo eso, y eso mismo se discute en la discusión del puerto. Esas son las discusiones que están arriba de la mesa, ¿no? Con que los privados se juegan la piel, con que los privados le asignan eficiencia a los procesos, bueno, eso es un punto de vista político que no comparto, y que es necesario decir, bueno, ese es el enfoque político del gobierno, que la asociación con los privados mejora las empresas públicas. Hay un montón de personas que no compartimos ese punto de vista, que creemos que debería ser de otra manera. Ahora, si lo plantean así, perfecto, pero hay que decir eso, que lo privado, que la asociación con lo privado mejora la gestión de las empresas. Y ahí ponemos arriba de la mesa las diferencias, que no es con dogmas, no es que nosotros creemos o que yo creo que la única manera de hacer las cosas es esta. No, tenemos un fundamento ideológico y político para pensar que podría ser de otra manera. Yo sí creo que hay que, lo que decía Neco, discutamos del sentido del Portland. Bueno, discutamos eso. Discutámoslo. Si eso es lo que está arriba de la mesa de la discusión, discutámoslo y pongan arriba de la mesa ese debate. Bien. Ahora, me parece que no está planteado de esa manera y no se plantea de esa manera. Y lo último, Neco, para mí sí importa la mayoría. Importa muchísimo, en términos simbólicos. Yo entiendo que en la gestión política concreta de la empresa puede no importar mucho más el veto, lo comparto. Ahora, en términos y en el terreno de lo simbólico y del lugar de lo público, vos le estás dando la mayoría de una empresa pública a un privado. Entonces, ¿importa la mayoría? Para mí, en el terreno de lo simbólico político, importa muchísimo. Neco. Bueno, con todo respeto, Pato, eso es un dogma, porque lo simbólico tiene que verse con la realidad. Pero bueno, no voy a discutir eso por el respeto que te tengo y no creo que entro a eso. Lo que sí creo es que, a ver, el Uruguay, y esto me parece que trasciende a todos los partidos, muchas veces lo discutimos en función de quién lo hace y no en función de lo que se hace. Y eso creo que es una enfermedad que tiene el Uruguay tremenda. El Frente Amplio hizo asociaciones privadas con privados, muchas de ellas muy exitosas, en temas quizás no tan importantes como estoy de acuerdo. También hizo cosas importantes con la transformación de las empresas públicas. Yo creo que el cierre de Cava fue una de las cosas bien hechas, porque no tiene sentido que el Estado haga determinadas cosas. Creo que la transformación que se hizo en UTE también es una cosa. Dicho esto, digo, bueno, no me cierro a escuchar este planteo. Me parece que la única forma de salvaguardar el Portland es tratando de hacer algo diferente. Hasta ahora se ha invertido sin ningún criterio. Parte de los problemas de la inversión sin criterio fue también parte de la gestión Sendic, porque no hay que olvidarse de eso. El horno no lo compró un CEO de una empresa multinacional, sino que lo mandó a comprar Sendic, y ahí quedó. Y eso tiene que ver cuando se hacen las cosas pensando en lo político únicamente. La discusión queda absolutamente abierta, ¿no? Da la impresión de que va a ser un tema arriba de la mesa durante meses. Tengo mensajes de los oyentes para un lado, para el otro. Y después tengo a Walter que pregunta, ¿será posible que no haya en el Uruguay un solo tema sobre el cual nos pongamos de acuerdo?
Si un sector propone algo, el otro se opone y viceversa. Previsible y paralizante, agrega.